Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Cortito como siempre, ¿no? Porque se pasa volando, ya estamos a lunes otra vez. Y de hecho, estamos a lunes y estamos ya en el team, mira, Manuel, qué bien, mira qué bien. Pues así se aprovecha más con 3 días. Estamos bueno, hoy empezamos el tema 5. De hecho, nos quedan poquitas clases, nos queda muy poquito. Nos quedan 3 sesiones del tema 5 y 2 del tema 6, ¿vale? Y la última sesión que es de repaso final, pero bueno, que de temario nos quedan unas 5 clases para terminar el cuatrimestre, así que ya lo tenemos aquí. Eh, Como ya os comenté durante todas las 3 sesiones que hemos tenido del tema 4, ya sabéis que el tema 4 y el tema 5 es lo más grueso que tenemos en esta asignatura, es donde vemos la parte más práctica y es donde empezamos a trabajar pues, esas estrategias, esas herramientas para gestionar ese clima dentro del aula. Con el tema 4 vimos la evolución que tiene un grupo, vimos las dinámicas de grupo y vimos las estrategias, ¿sí? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Es decir, hemos visto, es decir, por un lado las estrategias y por otro las dinámicas, ¿eh? Una dinámica de grupo no entra como estrategia, ¿vale? No es una estrategia, es un instrumento que yo utilizo para trabajar a nivel de grupo, pero las estrategias, al final, yo las puedo trabajar a nivel individual o a nivel grupal, dependiendo del tipo de estrategia, ¿vale? Por tanto, a partir de, bueno, la semana pasada ya empezamos a trabajar todas las, bueno, ese mecanismo de resolver esa situación, tal como lo tendréis que hacer en el día del examen, con las mismas preguntas, ¿vale? Ya sabéis que la primera va a salir ese objetivo con su línea de actuación y la segunda vais a tener que escoger una estrategia y una herramienta, que las herramientas es lo que veremos con el tema 5, ¿de acuerdo? El tema 5 lo vamos a dividir en 3 sesiones, ¿de acuerdo? Y vamos, como estamos en ese bloque de aprender a convivir, y igualmente para tener pues, esas estrategias y herramientas para poder solucionar esos casos, y al final un poco estos son los objetivos que queremos lograr, las estrategias preventivas ya las conocemos, vamos ahora a conocer otras, que son las herramientas de intervención que me van a ayudar a también solucionar situaciones que tengo en mi aula. Ya veréis que vamos a hablar de un poco también de esa diferencia entre estrategias y herramientas, porque unas cosas le llamamos estrategias y las otras herramientas. En este tema 5 que lo dividimos en 3 sesiones, mi idea, que es lo que vamos a intentar hacer, es hacer la parte más conceptual de entender todo esto con 2 sesiones, ¿vale? Y así la tercera la vamos a dedicar a hacer práctica, que es cuando os dije que os voy a dividir en grupo, los que seáis aquí, y cada grupo va a solucionar una situación distinta, tipo situación que tendréis en el examen, y ya con las mismas preguntas para que empecemos a resolver más situaciones más diversas, porque si no, podemos solucionar alguna aquí, pero no abarcar pues, la diversidad de situaciones que hay. Y de ese modo, pues os voy a preparar 4 o 5 situaciones distintas, las vais a resolver, yo las voy a revisar y os voy a colgar este PPT como material extra y complementario para que veáis un poco cómo, bueno, cómo se ha solucionado el caso, qué podríamos responder ahí, que nunca es una respuesta de A o B, siempre hay esa flexibilidad, pero con argumentación, ¿de acuerdo? Tanto hoy vamos a empezar a hablar sobre estas situaciones conflictivas, vamos a hablar del absentismo y la semana que viene veremos la disrupción
y el conflicto hasta llegar al acoso escolar, ¿vale? Y vamos a hablar también de esas herramientas de intervención. Ya veréis que son esas 5 y las vamos a explicar rapidito. Y luego, pues, haremos ese trabajo en grupo. ¿De acuerdo? Para que sepáis un poco cómo vamos a dividir esas 3 sesiones que pertoquen al tema 5. ¿Cuál es la pregunta que va a guiar un poquito la sesión de hoy? Es cómo es mi alumnado, ¿eh? ¿Y dónde está Robert? ¿Cómo es mi alumnado? Ya lo hemos empezado a practicar, ¿no? Porque sabemos que tenemos que observar nuestra clase, tenemos que intentar conocer a nuestro alumnado, sabemos que la entrevista puede ser una estrategia que me ayude a, ¿no? Coger todos esos datos para saber cómo es mi alumnado, pero a veces tendremos situaciones que no solo con la entrevista nos bastará, sino tendremos que hacer, bueno, aportar más soluciones o recopilar más información o hacer un seguimiento de esas situaciones para ver que vaya progresando de manera adecuada, ¿no? Cuando aquí vamos a plantear este problema que lo intentaremos resolver con un poco con la situación que veremos hoy, que es el absentismo o ya incluso el abandono escolar. Seguimos con María. María ha decidido pasar un cuestionario para saber las motivaciones de su alumnado, su historia escolar y conocer un poco más de ellos, que vimos que realmente pasar ese cuestionario nos viene bien como medida de previa, ¿no? O para saber conocimientos o para conocerlos un poquito más, ¿no? Y dice, bueno, de casi todos porque no tiene forma de contactar con Robert, un alumno de 18 años que hace una semana que no viene. Además, aunque ella quería organizarlo a través de una asamblea, ha tenido que hacerlo por escrito porque siguen sin escucharse. ¿Cómo crees que tu alumnado y qué le ha podido pasar a Robert? Nos vamos a centrar sobre todo en esa situación de Robert que empieza a faltar, a acumular faltas de asistencia y hace más de una semana. Porque si esta situación avanza, claro, podríamos hablar ya incluso de ese abandono escolar, que es lo que hay que evitar lo más posible, ¿vale? Para hablar de eso, para hablar un poco de esas situaciones conflictivas o dificultosas, ¿no? Que nos podemos ir encontrando, hay que hablar de esa convivencia, ¿eh? Paula, ahora lo analizamos, ¿eh? Porque está bien esa pregunta, porque de hecho cuando terminemos os haré esa pregunta de qué pasa, ¿no? Con Robert, ¿no? ¿En qué momento está? No, al contrario, Paula, tranquila, ¿no? Porque será un elemento, pues mira qué bien, porque ya te has fijado, ¿no? Eso en el día del examen, de verdad que os lo sabréis, ¿de acuerdo? Será una variable que entrará sí o sí, el tiempo, si estáis en el primer trimestre, en el segundo, si volvéis a las vacaciones de Navidad, sí, sabréis el momento. Y esto está bien, Paula, porque ya te has fijado un poco si aparecía o no aparecía, ¿no? Porque es algo que tendremos que saber. Por lo tanto, para llegar aquí, para yo pensar qué estrategia, qué herramienta tendré que aplicar, está claro que hay que tener un plan de convivencia, ¿no? Tengo que tener programarme qué voy a hacer, ¿no? Qué medidas voy a tomar para hacer esa intervención. Ya vimos que tenemos ese enfoque de prevención-prevención, es decir, yo tengo que prevenir, pero también tengo que aprovechar cada situación que pasa para que ese conflicto no vaya más, y todos los factores que tienen que ver con el clima, es decir, cómo yo me muevo, cómo yo me comunico, qué utilizo como metodología, etcétera, etcétera, todos esos componentes que ya vimos, al final eso genera esa convivencia que tenemos dentro del aula y por tanto eso me da a mí después a pensar en ese plan de convivencia, ¿no? Ese plan de intervención. Por tanto, hay que tener un modelo de convivencia que de hecho el centro lo tiene, ¿sí? Cada centro educativo tiene su plan de convivencia a nivel general. Eso quiere decir que yo cuando soy tutora dentro de mi grupo referente, todo lo que haga tiene que ser coherente con ese plan de convivencia, porque es el modelo que sigue el centro, que todos los docentes conocen
Y por tanto ahí es donde sale un poco pues esos comportamientos, esas conductas que son aceptables, no son aceptables y un poco qué actuaciones debe hacer el centro ante todo eso, ¿no? Y un poco las sanciones, que es lo que vamos a hablar también con el tema 5. ¿Os acordáis que cuando hablábamos de las normas dijimos esa pregunta de ¿y tiene que haber una sanción? ¿Vale? Con el tema 5 lo vamos a ver, ¿no? Pero es importante que sepáis que todo esto es algo que hay que planificar, ¿vale? Porque sí que es verdad que ya veréis que esas herramientas que vamos a trabajar en el tema 5 son herramientas que que voy a implementar in situ, ¿no? Porque una de las que vamos a ver también es la contención. La contención es tan simple como yo tengo una pelea y la separo, eso no lo voy a programar, ¿no? Voy a actuar en el momento que tenga esa situación. Por tanto, ya veréis que las herramientas que trabajaremos son herramientas que bueno, que tienen un resultado mucho más inmediato que las estrategias que son preventivas, ¿no? Que esas estrategias que vimos en el tema 4, porque son cuestiones que yo trabajo y tal vez ese resultado no lo veo tan in situ, sino que tengo, bueno, es un trabajo más a largo plazo, ¿vale? Pero lo que está claro es que todo lo que yo piense que puedo implementar tiene que seguir pues, esa coherencia con ese plan de convivencia del centro, ¿eh? Por eso siempre sale esta pregunta, ¿no? ¿Qué perfil tiene el alumnado de FP? Que ya hemos debatido varias veces sobre ese perfil, ¿no? Incluso había salido de que os costaba ver que realmente esas estrategias o las dinámicas las podíamos implementar en ese perfil de alumno, ¿no? Porque lo veíais más pues, en secundaria que en FP, ¿no? Y está claro que hay que tener en cuenta ese perfil, porque dependiendo de ese perfil, esas situaciones que veremos a continuación, que empezaremos a trabajar hoy, las voy a tener más o menos, ¿no? Porque está claro que en secundaria esa heterogeneidad que viene del grupo viene por características externas, es decir, internas al alumno, es decir, el género, la nacionalidad, ¿no? El rendimiento académico, y un poco la familia y el contexto de dónde viene, pero es que en FP eso no pasa, ¿no? Porque el alumnado pues escoge esa familia profesional, la motivación y las expectativas, está claro que eso nos puede llevar a un perfil diverso, y el rango de edad se amplía. De hecho, por curiosidad, esto no entrará nada en el examen sobre cuestiones de este tipo, pero está bien que sepáis cómo ha ido esa evolución. Aquí os he puesto, por ejemplo, un gráfico del 2017-2018 y si veis, eso es un poco la edad de nuevo ingreso, ¿vale? En el ciclo formativo de grado medio. Si veis, en el 2017, donde la gran mayoría de alumnos que entraban en formación profesional eran de 18 años, ¿no? La gran mayoría, ¿vale? Y luego, pues bajaba ese rango de edad y, bueno, subía un poquito de los 30 a 40 y más, ¿no? Pero si os fijáis, quiero que os fijéis un poco la diferencia entre el curso 23-24, ¿eh? Que es los últimos datos que hay actualizados, ¿vale? Porque el 25-26 aún no, 24-25, perdón, aún no está publicado, ¿vale? Pero que veáis un poco la diferencia. Mirad lo que ha subido, ¿eh? Hemos pasado del 12,4 al 20% de alumnos que ingresan con 17, menos de 17 años, perdón. ¿Vale? Ha aumentado, ¿no? Y luego, ¿dónde ha aumentado más también? Bueno, aquí ha bajado, por ejemplo, 18 años, pero ha aumentado aquí de 30 a 39 años y 40 hacia arriba, ¿no? Al final, eso os he puesto el link, si luego lo queréis consultar, porque esto os da un poco, bueno, una mirada crítica, ¿no? De cómo está la realidad. ¿Por qué creéis que ha subido aquí menores de 17 años? ¿Qué creéis que ha pasado durante estos, del 17 al 24, ¿no? ¿Qué creéis que ha pasado porque esto haya subido? Porque es muy importante esto, de hecho. ¿Creéis que se ha mejorado?
la visión, la perspectiva que se tiene de FP, exactamente, ¿no? Y la empleabilidad, pues aquí está el resultado. Aquí está el resultado que ha subido, ¿no? Y eso es importante que sepáis, sin pasar por el bachillerato, exactamente, que sepáis un poco esa realidad, porque esto os ayudará a defender lo que estáis haciendo, a defender luego situaciones que tenéis en clase de absentismo, de abandono escolar, ¿no? Pues etcétera, etcétera, ¿eh? Simplemente eso era más curiosidad, ¿eh? Mm, mira, lo podríamos buscar a ver qué pasa en grado superior. Claro, en grado superior piensa que ya tienes más edad, ¿no? Para hacer el grado superior. Si empiezas con 17, 18, ¿no? Sería 18 años, ¿no? Que empiezas superior si tú sigues tal cual lo que pasa. Seguramente en educación superior, perdón, en grado superior, es probable que tengamos el rango de edad más, bueno, seguramente, posiblemente tengamos más gente, ¿no? De 25 hacia arriba, ¿no creéis? Gente que, yo que sé, que ha estudiado en sí, después vuelve o etcétera, etcétera. Sería, mira, este gráfico no lo he puesto, pero sí que, mira, me habéis dado la idea de ponerlo también porque es, bueno, esa curiosidad, ¿no? Sí, sí, María del Pilar, y tanto. Yo hice en grado y había profes más jóvenes que alumnos, imagina, ¿vale? Imagina. Os he puesto ahí, esto es del ministerio, ¿vale? Si lo clicáis ahí luego en la imagen, cuando suba el PPT, os van a salir un montón de gráficas más, ¿eh? Hay cuestiones muy interesantes. Y de ahí es probable que también salga lo de educación superior, por si le queréis echar un vistazo, ¿eh? Es simplemente pues esa curiosidad porque esto hay que conocerlo un poquito, ¿eh? Esa realidad, porque no, bueno, realmente nos vendrá bien para poderlo defender, ¿no? Porque vamos a hablar sobre todo de ese absentismo y ese abandono escolar, ¿eh? Que es una de esas dificultades de convivencia, ¿eh? ¿Qué veremos de dificultades? Que aquí esto, a partir de ahora, es lo que cuando estéis en el examen tendréis que nombrar, es decir, cuando leáis la situación tendréis que detectar si yo estoy hablando de un absentismo o un abandono escolar, si estoy hablando de disrupción o si estoy hablando de conflicto, que ya veréis que conflicto, cuando hable de conflicto, vamos a hablar de conflicto violento y de acoso escolar, porque al final es una progresión hasta que llega a ese acoso escolar, ¿vale? Hoy vamos a hablar de ese absentismo, ¿eh? A partir de la semana que viene, pues hablaremos de esas dos situaciones más. ¿Cuándo hablo yo de absentismo y cuándo hablo yo de abandono escolar? Esa diferencia. Al final es una progresión. Cuando hablo yo de absentismo es porque es una ausencia reiterada y sin justificar, ¿vale? Ese dato es muy importante, tiene que estar sin justificar, ¿vale? Y por tanto, ese alumno pues va faltando a clase y hasta que, bueno, ya es bueno, ya lleva faltas superiores a 25% de las horas que le toca, ¿vale? Hasta que, si esto va avanzando y va a más, podemos hablar de ese abandono escolar, que es cuando realmente se retira, abandona esa titulación sin haber conseguido ese título, ¿vale? Por tanto, está claro que hay que evitar ese abandono escolar. ¿Qué nos puede pasar? Sí que es verdad que nos puede pasar que estemos delante de una situación con un alumno que al final empieza a no faltar porque resulta que no está motivado. Hay que obligarle sí o sí a abandonar esos estudios. Al final lo que queremos es que encuentre aquello que le motive. Tal vez abandonará esa titulación, pero lo tenemos que pues, reorientar, ¿no? Hacia otra formación, ¿eh? Aquí sobre todo nos estamos dirigiendo o hablando de que realmente hay un abandono escolar de todo, ¿vale? Y que directamente, pues, ahora veremos algunas de las causas, de ese abandono. ¿Cuándo hablamos de ese abandono? Cuando empezamos a tener ya faltas
bueno, faltas graves, ¿no? Porque leve puede ser, bueno, pues ausencias inferiores al 25%, que después tendremos que ver qué hacemos con ese alumno, ¿no? Grave, que es entre el 25 y 50%, y muy grave cuando ya superan el 50%, porque esto ya lleva a ese abandono escolar. Por tanto, hay que conocer nuestro alumnado porque tenemos que ver en qué momento se encuentra de ese absentismo para no llegar a esa no escolarización, ¿no? Ese abandono escolar temprano. Entonces, vean, ¿qué factores puede pasar aquí? Sobre todo en nuestro perfil de FP, pues que haya atracción del marco del mercado de trabajo, pues que tengan problemas a nivel familiar, dificultades en relación a la salud, pobreza, minorías étnicas, ¿no? Una orientación inadecuada, que eso puede venir por esa falta de desmotivación o que estén haciendo una cosa que no les interesa, una percepción negativa de uno mismo, que aquí también hay mucho trabajo que hacer, que es parte también de nuestra acción tutorial, o bueno, o la relación que tiene ese alumno con de prácticas o con el aula, con los demás compañeros, etcétera. Pueden venir de diferentes factores. De hecho, aquí también más curiosidades por si os interesa este tema, pues un estudio reciente del 2024 pues decía que mira, que en grado básico, en formación básica, casi el 40% de alumnos dejó los estudios a los 4 años, ¿sí? En el grado medio el 30% y el grado superior cerca del 20%. Esto es muchísimo, es muchísimo. Y de hecho, reducir el abandono escolar es uno de los objetivos de la Unión Europea, ¿no? Porque hay que reducir ese porcentaje en todos los niveles, ¿de acuerdo? Aquí os he dejado otro estudio por si os interesa, no lo vamos a ver ahora, pero es un estudio que delante de esas medidas un poco para reducir ese abandono escolar, pues plantea un poco 4 pilares básicos de intervención, por si, pues eso, pues si queréis leer e informaros un poco más sobre este tema. Ya, luego también os pondré una curiosidad, de también un estudio que se hizo de un poco esas causas, de dónde vendrían y veréis que realmente es fuerte, ¿no? Lo que sale. Por tanto, yo tengo que conocer, ¿no? Estamos en ese alumno Robert que no sabemos, pues, qué le pasa. Vale, María del Carmen, no te preocupes. Hasta luego. Pues yo tengo que conocer qué le pasa a Robert, por qué no viene, ¿no? Porque está claro que parece ser, ¿no? Por la situación que os he puesto, que hace una semana que no viene, por tanto, si hace una semana que no viene, ¿en qué momento estamos? ¿Creéis que es leve o ya empieza a ser grave una semana? Depende, ¿no? Tal vez estamos aún a tiempo de trabajar con Robert, ¿no? Porque hace pocos días de esto, ¿sí? Puede estar enfermo. Piensa, Silvia, que si está enfermo seguramente tendría que haber avisado con una justificación. Por tanto, estamos hablando ya de que no ha avisado. Si no se avisa, es que es sin justificar. Por tanto, es en estas situaciones, ¿no? Que estamos hablando de absentismo, ¿eh? Tanto aquí tenéis un poco qué actuaciones haríamos dependiendo, de ese perfil de alumno o alumna y un poco las medidas que haríamos. Es decir, si yo estoy en un perfil de joven, pues inconformista, ¿no? Escapista, que tiene bastantes faltas, pero bueno, está un poco relacionado con esa dificultad de integración, etcétera, la actuación va a ser preventiva, es decir, yo voy a hacer mucho trabajo en tutorías individuales, ¿no? Tutorías también a nivel de grupo, voy a implicar un poco a la familia si estoy en formación básica, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer un trabajo más a nivel de todo el centro, porque si estamos hablando pues, de esa falta de motivación o algo así, pues es algo que también no es solamente a nivel de una asignatura, sino es a nivel más general de toda la titulación, ¿no? Luego están ese perfil de jóvenes que están perdidos en esa transición, ¿no? Y que tienen pues dificultades para conseguir esos objetivos de aprendizaje. Pues aquí, seguramente, si yo me encuentro en una situación de este tipo, el plan personalizado será clave, ¿sí?
pues negociar con ese alumno qué podemos lograr, nuestros objetivos tanto personales como profesionales, que de hecho veremos una herramienta de intervención que viene muy bien en esos casos, porque lo que queremos es apoyar de manera más personal y hacer un seguimiento de ese tipo de personas que estén en esta situación, ¿no? Y luego ya estamos hablando de medidas de compensación cuando nos encontramos con situaciones de alumnado que tiene una precariedad o una exclusión, una vulnerabilidad social que hace que abandone y falte a esos estudios. Por lo tanto, aquí sí que a nivel de centro, ¿no? Y a nivel de equipo interdisciplinar, aquí es cuando entrarían a trabajar pues, otros agentes. ¿Os acordáis cuando hablamos de esos tres niveles de orientación? Que había el tercero, que eran un poco los agentes externos. Pues aquí entraría seguramente un apoyo de ese equipo, ¿no? Porque para hacer una medida de compensación para que ese alumno o alumna pueda seguir pues, lo más posible pues, todas las clases. ¿Qué se haría con alumnos con altas capacidades que dejan de ir a clase por dificultad de integración o aburrimiento? Pues Nuria, muy buena pregunta, porque al final un alumno con altas capacidades muchas veces acaba provocando una conducta de disrupción, que disrupción lo veremos la semana que viene. Disrupción quiere decir que molesta interrumpe la clase, ¿vale? ¿Por qué? Por la dificultad que tiene de integración o porque se está aburriendo, ¿vale? En este caso, cuando tenemos altas capacidades, eh, lo primero que hay que hacer es hablar con el departamento de orientación, ¿vale? Porque son ellos los que nos van a dar las herramientas para poder atender a ese tipo de alumnado. Porque cuando tenemos esas situaciones de disrupción, de mal comportamiento, de faltas de asistencia a causa de aburrimiento, ¿no? ¿Qué creéis que deberíamos hacer? ¿No creéis que tal vez le tendríamos que siempre estar dando alguna tarea extra para que cuando termine lo que todo el mundo hace, pues él puede seguir avanzando o ella? Es decir, hay maneras de trabajar con eso, ¿sí? Por tanto, es importante, será muy importante aquí esa medida de intervención, ¿no? Que estaríamos aquí en medio cuando yo hago un plan personalizado. Porque si de verdad la causa de que no viene es por eso, hay que incentivar de nuevo esa motivación. Hay que volverlo a motivar. Y ya veréis que una herramienta que es la que veremos la semana que viene, que es el contrato de convivencia, aquí Nuria nos vendrá muy bien ese contrato de convivencia. Sí, lo he dicho bien, sí. Perdón, no, contrato didáctico, decía, esto me suena mal, contrato didáctico, ¿vale? Porque realmente ya veréis que es una negociación con ese alumno para ayudarlo a motivar, ¿eh? A ver, Alejandro, yo es que lo veo muy complicado en algunos casos, cómo intervienes con un alumno que casi no habla el idioma y llego dentro del... Sí, vale, sí, es difícil, pero por eso os digo que, a ver, aquí en situaciones de este tipo, como la que dice Alejandro, la que dice Nuria, hay el departamento de orientación detrás, ¿vale? Es que no estáis solos. Aquí, cuando hay una situación de este tipo, el departamento de orientación coge a esos alumnos de manera individual y les hace un seguimiento y nos dice a nosotros qué medidas podemos adoptar, ¿vale? Es decir, no es que yo solamente esté yo sola ante esa situación, sino que hay un trabajo a nivel de centro, hay un trabajo a nivel pedagógico importante de orientación que forma parte del departamento de orientación. Exactamente, Alejandro. De hecho, ese sería el mensaje, ¿no? Remamos todos juntos. Y ya sabéis que, por ejemplo, yo que soy pedagoga, que yo estaría trabajando en el departamento de orientación, yo me encargaría de situaciones como esta, ¿no? Y te vendría a ti, Alejandro, si fueses tutor, y te diría, mira, con ese alumno puedes tener en cuenta esto cuando hagas una tutoría y si quieres, pues en esa hora me lo llevo por dar un refuerzo. O desde el centro ya tenemos unas horas de acogida donde todos los alumnos de nuevo ingreso que no hablen el idioma, pues ahí pueden hacer un refuerzo un refuerzo y un soporte. Y eso luego también depende de la realidad del centro y de los recursos que tenga el centro.
¿vale? Porque si tienen recursos como más profesorado de soporte, pues a veces hay la opción de crear pues ese grupo, ¿no? Sobre todo para gente de nuevo ingreso, ¿no? ¿Vale? Es decir, que no estamos solos, ¿eh? Siempre es un trabajo en equipo. Y es lo más importante, porque si veis que una situación no sabéis cómo avanzar, hay que hablar con los demás. Es decir, hay que hablar con los demás docentes para ver qué hacen o cómo atienden a ese tipo de alumnado. Hay que hablar con ese departamento de orientación porque nos van a dar sí o sí esas directrices que nos pueden ayudar a enfocar mejor esa situación, ¿eh? Lo que os decía de ese estudio, otra curiosidad, ¿no? Si veis, ahora no me acuerdo de qué año era esto, pero aquí de grado medio también, un poco la distribución de abandono según la causa, y si veis, el 56%, que es más de la mitad, no sabe, no contesta. Eso es un cuestionario que pasaron a una serie a un montón de alumnos, alumnas que abandonaron, ¿no? No sabe, no contesta y el 25% es por desmotivación, ¿sí? Por tanto, aquí hay un trabajo que podemos hacer desde el centro, está claro. Hay un trabajo que podemos hacer nosotros, ¿no? De interesarnos, de ver por qué está pasando esto, de ver si podemos reorientarlo, porque está claro que es lo que os comentaba antes, que si nos encontramos con un alumno que realmente está súper desmotivado, no le gusta para nada lo que está haciendo, lo que hay que hacer es reencaminarlo hacia otro sitio para que no abandone el sistema formativo, ¿de acuerdo? Bueno, para que tenga algún tipo de titulación. ¿M? Pero bueno, aquí también os he dejado la web por si queréis echarle un vistazo. Ese 56, ese 25% que decíamos. Y esa imagen que realmente lo dice todo, ¿no? Dice, para que el examen sea justo, todos tendrán que hacer la misma prueba. Por favor, suban a ese árbol. ¿Qué creéis? Si nosotros actuamos siempre igual con todo el alumnado que tenemos, ¿qué voy a conseguir? ¿Creéis que yo voy a hacer realmente esa orientación personalizada? ¿Voy a conseguir que pues, tengan un desarrollo integral de todas sus facetas si yo actúo siempre igual? ¿Qué os dice esta imagen? ¿Eh? Voy a favorecer unos cuantos y otros no, ¿no? Y eso un poco, por si os interesa otro tema, otro debate que está encima de la mesa, es un poco la crítica que tiene bueno, la prueba PISA, ¿sí? ¿Qué pasa? Que son pruebas estandarizadas que al final se hacen de la misma forma a todos los alumnos de cualquier nacionalidad, ¿no? ¿Qué pasa? Sin tener en cuenta esas características de contexto. Y eso, por ejemplo, es algo que siempre ha salido también como debate y es algo que se ha intentado mejorar un poquito porque se han introducido, por ejemplo, pues algunos cuestionarios de contexto donde tienen, bueno, bueno, se intenta conocer un poquito más cuál es el contexto del centro, cuál es el contexto de las familias, porque al final es como este dibujo, ¿no? Pues las condiciones que vive un alumno en secundaria, ¿no? Porque estamos hablando de secundaria con esas pruebas PISA, que resulta que el centro está ubicado en un contexto de nivel socioeconómico muy bajo. ¿Creéis que los recursos y las condiciones eran las mismas que un centro de la misma ciudad, pero situado en un barrio de nivel socioeconómico alto? ¿Va a ser igual? Es que empezando por aquí, ¿no? Sin contar, pues bueno, evidentemente no, ¿no? Pues bueno, eso era un poco también la crítica que se le hacía, que se le hace, ¿no? A este tipo de pruebas tan estandarizadas, ¿no? Bueno, hemos visto ese absentismo y ese abandono escolar. ¿Queda claro? Es decir, ese absentismo hay que conocer en qué momento se encuentra, si estamos en un momento más, en una situación leve, una situación ya más grave, o una situación ya muy grave que corremos el riesgo de que pueda llegar a abandonar
esos estudios, ¿eh? Y nos faltará ver esa disrupción y esas situaciones conflictivas que pueden llegar a esa violencia, que ya hablaremos un poco de la distinción de cuando yo hablo de un conflicto violento que cuando yo hablo de ya un acoso escolar, ¿eh? Para un poco saber dónde nos ubicamos, ¿eh? Recordamos ese problema, ¿eh? Ha pasado un cuestionario para saber motivaciones, para saber su historia, casi todos, y es muy difícil contactar con Robert. Luego, María parece ser que ha intentado hacerlo a través de una asamblea, pero pues parece que sigue habiendo un problema de escucha o de que cuando llega pues no están en silencio, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí, ¿qué le ha podido pasar a Robert? ¿Qué creéis? ¿Qué le ha podido pasar? Bueno, aquí, como decía Paula, ¿no? Que decías Paula, creo que has sido tú, ¿no? Que decías, no veo el momento en que estás. Aquí en el examen va a salir sí o sí, ¿vale? Pero sí, pero aquí os da una pequeña pista de si María ha pasado un cuestionario para saber motivaciones de su alumnado. ¿Qué creéis? ¿Eso lo va a pasar en el tercer trimestre o creéis que lo va a pasar en el primer trimestre? Al principio, ¿no? ¿Vale? Por tanto, eso ya me da un poco de pistas, ¿eh? En el examen ya os digo que será muy claro, ¿eh? Será clarísimo y lo veréis clarísimamente porque estará escrito. Pero bueno, aquí podríamos interpretar que estamos al principio de curso, ¿eh? En el primer trimestre, porque además vemos que hay ruido en clase, que nos escuchan y tal, y que ella ha intentado hacer eso de la asamblea y las normas para establecer esas conductas dianas. Pero Robert no viene, ¿no? ¿Qué nos podríamos preguntar aquí? ¿Qué le ha podido pasar? ¿Qué datos tenemos? ¿No? Pues aquí puede estar perdido, desmotivado, no integrado, exactamente. Puede estar en un momento que realmente no se siente a gusto con el grupo, que no haya un sentimiento de pertenencia porque no se conocen entre sí, ¿vale? Por la edad que tienen, 18 años, ¿qué podría estar pasando también? Una de las causas también de ese absentismo cuando son así, bueno, con 18 años. ¿No creéis que también tal vez pues estas problemas económicos en casa, que tenga que trabajar, ¿no? Quizás está trabajando exactamente, o por problemas económicos, o porque, bueno, ha visto que si trabaja ya, pues es una persona joven, que puede encontrar rápido ese trabajo y que evidentemente le da una autonomía, ¿no? Económica, de todo, que, bueno, una cierta independencia, que eso hace que prefiera, ¿no? Trabajar antes de hacer esa formación. Pero cuidado con eso, ¿no? Antes del futuro, exactamente. ¿Qué pasa con eso? Que esto son, por eso también os pongo esas gráficas, ¿eh? Para que empecéis a tener un poco ese pensamiento crítico. ¿Qué puede pasar a un alumno de 18 años que decide abandonar el sistema educativo e irse a trabajar? Que le irá muy bien, ¿no? Pero exactamente, que luego termina volviendo con 28, 30 años, porque sí le ve sentido y porque tal vez a nivel profesional ya no lo quieren tanto, ¿no? Porque ya no es tan joven, porque tal vez las características de esa persona joven, que es más, ¿no? Más dinámica, más tal, etcétera, etcétera, pues lo llaman la atención, pero luego le puede jugar pues en contra, ¿no? Y sí, eso también, María Magdalena, también tienes toda la razón. Vivimos en el país de las titulitis. Es que no es cuestión de tener muchos títulos y no, la cuestión es tener una formación. Una formación significa que yo soy capaz, ¿no? Tengo unas capacidades no solo profesionales, sino también de adaptación a las diferentes situaciones, de trabajo en equipo, ¿no? De ser proactivo, etcétera, etcétera. Por tanto, hay que tener una cierta formación para poderme adaptar a esas diferentes situaciones, ¿no? ¿A qué perfil se ajustaría de abandono? Que lo hemos dicho un poco antes, ¿no? Si dice, hace una semana que no viene, estaríamos en ese leve que hemos dicho. Por tanto, si estamos en un nivel leve, que con todo lo que sabemos aquí ahora, ¿qué haríais? ¿Qué es lo primero que haríais? Porque fijaros,
pasado un cuestionario, pero Robert aún no ha contestado este cuestionario porque hace una semana que no viene, ¿eh? Le es difícil contactar con él. ¿Qué podríamos hacer aquí? A ver, porque está claro que si hemos intentado contactar y no hay manera, vosotras hablaríais con los demás docentes a ver si les pasa también en sus clases. Exactamente, ¿no? Yo pienso que es lo primero que deberíamos hacer aquí, hablar, ¿eh? Con los demás docentes para ver que si alguien sabe algo, ¿no? En el momento en que ya he recopilado todos esos datos, imagina que ya logramos tener un cierto contacto con Robert. ¿Qué estrategia de las que vimos la semana pasada y la otra aplicaríais primero? ¿Os acordáis de las estrategias, de las normas? Una entrevista, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Pediríamos una entrevista, ¿no? Y con todo lo que vimos de la entrevista, y así pues intentamos hacer un poco de memoria, que era muy importante prepararla, ¿no? Todo el durante y el después. ¿Qué creéis? El espacio, ¿no? ¿Dónde me sitúo? ¿Dónde os situaríais aquí con Robert? Si creéis que es un alumno que ha costado mucho contactar con él, ¿eh? Por tanto, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Cerca pero sin intimidarle, porque tal vez le asustamos y vuelve a desaparecer, ¿no? ¿Y qué técnicas que vimos un poquito de exploración, de profundización utilizaríais aquí para que él se sienta cómodo? Aquí hay algunas técnicas que nos vendrían muy, muy bien en este tipo de situaciones, ¿no? ¿Cómo lo podríamos ayudar aquí, Robert, creando ese espacio cómodo? Las preguntas abiertas, estupendísimo, es decir, es una de las técnicas que sí o sí deberíamos nombrar, porque eso le ayudaría a que él se pudiera expresar sin acorralarlo, ¿no? Aquí, ¿no creéis también que me ayudaría muy bien enfocarlo también desde mi experiencia personal? Es decir, que vea que lo que le está pasando no es nada extraño, ¿no? Sino que para que realmente tenga empatía, ¿no? Desde nuestro punto de vista, exactamente, eso le ayuda mucho. ¿Eh? Por lo tanto, mira, si veis aquí, ya habríais contestado tres preguntas del examen. La primera no la hemos contestado, ¿eh? La primera que era objetivo y línea de actuación. Si estamos hablando de Robert, está claro que de un alumno que haríamos la personalización, ¿no? Eso está clarísimo, ¿no? Personalización o educar en y para la vida, pero bueno, personalización más pesa un poco más, ¿no? Porque queremos, pues, hacerle un seguimiento. Luego ya habríais contestado esa estrategia de entrevista, nos faltaría decir esa herramienta y una tercera pregunta de este caso en el examen podría ser la que os he hecho. Mira, voy a hacer una entrevista con Robert y qué dos técnicas, ¿no? Me ayudarían a mí a que él sintiera realmente pues un espacio cómodo, un espacio seguro para poder expresar todo lo que le está pasando del por qué no viene. ¿Eh? Eso sería otra pregunta que os podría entrar. ¿Mm? ¿Veis que el examen será muy práctico? Lo importante de aquí es entender, es comprender esa situación. Hay que recordar, está claro, esas estrategias y hay que recordar unas ciertas cuestiones, ¿no? Para poder resolver esa situación, pero luego es hacer esa justificación y esa argumentación para defender el por qué habéis hecho esto. Y sobre todo, tener esa mirada de analizar el caso con todo lo que esté ahí escrito. Aquí vemos casos pequeñitos que sean más fáciles de leer y más ágiles, pero de verdad que en el examen ya veréis que son casos muy bien estructurados, muy bien descritos y que hay toda la información. Es decir, aquí falta más información para poderlo analizar correctamente, ¿vale? Pero es para que empecéis a ver un poco la dinámica, ¿no? ¿Y qué medidas podríamos tomar? Bueno, aquí en función un poco de lo que nos ha dicho Robert, ¿no? Si nos dice que está desmotivado, pues tendríamos que hacer algunas ciertas medidas, ¿no? Si nos dice que resulta que que no cree en sí mismo y no se ve capaz, y resulta que no viene porque no se ve capaz, ¿cómo lo podríamos ayudar aquí?
Podríamos hacerlo también a nivel de grupo, es decir, esa motivación yo la podría trabajar, creéis, también a nivel de grupo, aunque sea solo el caso de Robert. Está claro, a nivel de grupo, porque podría, para sentirse más integrado. Y aquí creéis que si yo resulta que en esa entrevista veo que es por falta de motivación o porque le cuesta seguir las clases, al final se ha desmotivado, ¿qué otra estrategia aquí me iría bien? La segunda que podría implementar, que ya hemos visto, que seguramente le funcionaría. Y una que viene muy bien también aquí, después de la entrevista, ¿eh? Cuando yo ya sé, bueno, después de la entrevista y dependiendo de lo que yo he descubierto, ¿eh? Porque si yo he descubierto que él no viene porque hay un problema de relación con otros alumnos, aquí el trabajo sería mucho más de educación emocional y de dinámica de grupo, ¿no? Exactamente, Irene, exactamente. Pero si yo veo que es por falta de que le cuesta seguir el ritmo o que está desmotivado, ¿no creéis que una tutoría entre iguales iría muy bien? Porque si yo ya conozco más o menos a mi alumnado, porque sabemos que estamos en el primer trimestre, pero tampoco la primera semana, pues me podría funcionar, ¿no? De que otro alumno o alumna hiciera pues el papel de tutor, tutora, para poder acompañar a ese alumno y a ver si lo reenganchamos otra vez. Pero está claro que aquí tendríamos que hacer un seguimiento. Lo veis, ¿no? Que no con con aplicar una entrevista ya no bastaría, sino que tendríamos que hacer ese seguimiento para que no vuelva a hacer, bueno, no volvamos a- a llegar a ese absentismo. Aquí os he dejado más recursos, sobre abandono escolar, por si os interesa este tema, os queréis leer un poquito más, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, ¿qué horas son? -4. Bueno, tendríamos que haber tiempo Bueno, ¿alguna duda? Dejamos así 5 minutos para dudas, ¿vale? ¿Alguna duda sobre la actividad? ¿Qué día la tenéis que entregar? Yo no me acuerdo ahora. El lunes, vale, exacto, el lunes. Vale, ¿la tenéis ya más o menos hecha? ¿Queréis que comentemos algo ya que nos sobra un poquito de tiempo? ¿En ello estáis? No, porque lo que voy a hacer, dejamos un segundo porque como nos faltan 10 minutos aún, y así nos... Ángela, Dime, yo sí, tengo una duda. dime. Eh, o sea, nos has explicado como principios, luego objetivos, luego líneas de actuación y como que, bueno, se establece una conexión entre un principio, un objetivo y una línea de actuación. Mi Ujú. duda es, eh, siempre hay esa conexión, es decir, si yo escojo el principio antropológico, lo lógico es que mi objetivo sea de personalización y la línea de actuación de enseñar a sentir, o puede no ser así. Es que a mí a Eh, veces me resulta un poco complicado, es como que hay algunos conceptos que son un poco ambiguos y me estoy liando un poco para escoger ahí lo que aplicar. Sí, sí, no, es muy buena pregunta, porque de hecho sí que va bastante a la línea, ¿vale? Lo que sí que van de la mano, sí o sí, es el objetivo y la línea de actuación, ¿vale? Es tal cual el esquema que hemos visto. Y el principio también es que realmente si veis la explicación es un poco más de lo mismo, ¿no? Pero tal vez el principio antropológico bueno, aquí podría encajar un objetivo de personalización o también el objetivo de educar en y para la vida, ¿no? Porque también estamos dando pues ese seguimiento más personal, ¿vale? Pero realmente es un poco seguido, ¿eh? El antropológico va con el de personalización y luego su línea de actuación, ¿vale? Es un poco para que veáis esto. Esto en la actividad lo tenéis que justificar. En el examen los principios no van a salir, ¿de acuerdo? Solamente va a salir objetivo y va a salir línea de actuación, ¿vale? Para que sea un poco más fácil, porque al final los principios, esto, yo ya sé que es un poco ambiguo, perdón, porque, claro, estamos hablando de esos principios a nivel general
de orientación educativa, ¿vale? Que es lo que dice un poco esa orientación educativa. Y los vamos concretando un poco en lo que va a ser, lo que vamos a hacer dentro del centro. Eso es la parte más conceptual, pero luego cuando yo tengo marcado ese principio, ese objetivo, esa línea, es cuando yo me planifico qué voy a hacer, ¿no? Pues hago la entrevista, hago las normas, luego hago una dinámica, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es un poco porque tenemos que justificarlo así a nivel más teórico, porque esto si sois tutores al final y tenéis que hacer pues ese seguimiento, ese PAD, ¿no? O tenéis que hacer esas horas de tutoría individuales, pues es importante sobre todo establecer ese objetivo y esa línea de actuación, ¿vale? Porque los principios al final serán un poco la orientación que va a seguir el centro y vosotros os vais a ubicar en un contexto Ujú. determinado, con una mirada de la orientación determinada, Por ¿vale? ejemplo, en este caso de Robert, Ujú. si nuestro objetivo fuera en educar en y para la vida, ¿qué haríamos en este caso? Porque no sé, me cuesta un poco ahí. Me ¿Qué parece que siempre haríamos? escogemos personalización. No, porque hasta ahora hemos visto casos que realmente afectan más al seguimiento que puede hacer ese alumno, ¿no? de la clase bueno, sí, ¿no? Porque es un alumno individual que por tanto hay que hacerle atención. Pero imaginaros que yo la situación que os pongo, ¿vale? No es de un alumno a nivel individual, sino que hay un clima en el aula que es, bueno, que no se escuchan entre sí, que no respetan las normas, que entre ellos no se llevan bien. Aquí el objetivo sería personalización o sería el de interrelación, ¿sí? Sí, 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 no, me refiero al de educar en y para la vida. Sí, el de educar en y para la vida es cuando yo hablo más de situaciones donde el alumno pues tiene una falta de autoconocimiento, bueno, que en personalización también sería, ¿eh? Es decir, esos dos objetivos en muchas de las situaciones los podríamos trabajar igual, tanto si escogéis uno como el otro estará bien, pero cuando yo hablo más de educar en y para la vida es cuando yo doy herramientas para tomar más una decisión para saber cuáles son, yo qué sé, las salidas que tengo en función de mis capacidades. Tal vez en personalización, primeramente voy a hacer un trabajo de autoconocimiento para poder llegar a tomar esa decisión, ¿sí? ¿Me entiendes, Laura? Ajá. Es decir, un poco esa es la diferencia. Pero que es que nunca es A o B. Nunca voy a trabajar una cosa u otra, sino es que es probable que vayas a trabajar las dos, porque van de la mano. Es decir, es muy difícil a veces separar. Si yo hago solamente autoconocimiento, no, porque es que yo estoy trabajando el autoconocimiento para que al final, para que ese alumno sea capaz de luego decidir, ¿no? Y valorar sus alternativas. ¿Vale? Es decir, Sí, aquí lo importante es que sepáis justificar el porqué, porque está claro que en situaciones los dos objetivos encajarán, ¿vale? ya, Los dos encajarán. La cuestión es, bueno, poder ver cuál escojo primero en función también de lo que yo voy a implementar. Es decir, si yo digo que voy a hacer una entrevista, tanto el objetivo de educar en y para la vida, tanto el de personalización, me iría bien. Pero si yo digo que hago una entrevista individual y luego digo el objetivo de interrelación a la comunidad, aquí veis que no encaja, ¿no? Porque me estoy planteando un objetivo a nivel de grupo y la estrategia que implemento es a nivel individual, ¿vale? Aquí sí que sí, estaría mal, ¿vale? vale, No sé si te ha ayudado mucho, Laura. más Eh, o menos. ya os digo, la semana que viene, no la otra, ¿vale? Que haremos práctica, de verdad que a ver si lo veis un poco más claro, porque mi idea es daros 4 o 5 situaciones distintas, ¿vale? Precisamente para hacer ese ejercicio, para ver qué escogería yo dependiendo de si tengo yo pues un acoso, si tengo yo una pelea, si yo tengo pues, ¿no? Una desmotivación y a ver qué encaja ahí. ¿Vale? Un poco para avanzar en eso, ¿eh? Vale,
Bien, bien. Alejandro decía, yo mi duda es, aunque ya tengamos el tope de puntos de la evaluación, podemos presentar... Sí, sí, Alejandro, sí, sí, y tanto. Y yo de ti lo presentaría porque al final el feedback que te da es bueno para avanzar, ¿no? Mi duda es las dinámicas en general, ¿a qué parte pertenecen? ¿Son herramientas? Sí, Nerea, las dinámicas no son ni estrategias ni herramientas, es otro instrumento, ¿vale? Por tanto, los tres instrumentos que habremos visto son las dinámicas, las estrategias y las herramientas, ¿vale? Por tanto, en la pregunta de examen, que es la segunda, que es que tenéis que escoger una estrategia o una herramienta, aquí las dinámicas no encajan. No, yo no las puedo escoger. Las voy a escoger si me sale una pregunta de dinámica, ¿vale? Es otro tipo de instrumento. ¿Vale? Eso es porque a nivel conceptual se le llama así, porque yo pienso que tenéis que pensar en eso. ¿Qué instrumentos tengo yo para poder solucionar el caso? Pues tengo la dinámica, tengo las estrategias que son estas, tengo las herramientas que son estas, ¿eh? Con la infografía que os puse y que os voy a pasar, ahí lo tenéis todo, ¿vale? Y la iremos, de hecho, con esa sesión que vamos a hacer, con diferentes situaciones, yo os voy a dar esa infografía para que os sea fácil detectar cada cosa, ¿vale? Lo tengáis todo ahí en una página, ¿vale? Entera y sepáis recordar qué hay en cada cosa, ¿eh? Vale, Ana María dice, hay que ser muy fiel a la extensión. A ver, si os pasáis un poquito no pasa nada, pero lo que no podéis hacer es pasaros de 2 páginas, ¿no? Porque también hay que aprender a ser sintéticos, ¿vale? Pero si utilizáis bibliografía y ahí citáis alguna cosa y eso va en una página aparte, no pasa nada, ¿vale? Porque normalmente siempre la bibliografía, pues mira, a veces es un poco más flexible porque eso ocupa más, ¿no? Y se deja aparte, ¿de acuerdo? ¿Alguna cosa más? Ya, de verdad, que lo iremos practicando hasta que tengáis un poco. Fíjense que esto de los objetivos es lo más difícil de entender a veces, porque, bueno, porque estamos hablando con un lenguaje pues mucho más técnico, ¿no? Que cuando yo hablo, pues ¿qué hago? Pues voy a hacer un taller, voy a hacer una entrevista, voy a hacer, ¿no? Pero como vamos a hacer esa práctica, iremos seleccionando un poco esos objetivos para que veáis cuál de ellos encaja, cuál de ellos podría encajar y el que encaja más y cómo lo argumentaría, ¿vale? Para que esté bien el día del examen. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, lo dejamos aquí. Nos vemos ya el jueves que viene. Ahora os subo el PPT por si queréis echarle un vistazo a estas curiosidades, ¿no? A nivel de esa situación del FP. Y en la semana que viene terminamos esas situaciones y ya la otra hacemos un poco más de práctica para que os ayude un poco a situar todo eso. ¿De acuerdo? Venga, que tengáis muy buena semana. Hasta luego. Buena tarde. Adiós.